Dios el Señor nos guarde y nos libre de todo peligro en este tiempo de pandemia, hermanos. Mi deseo es que el Señor sea vuestro refugio y que todos habitemos confiadamente bajo las alas del Altísimo. Gracias por acompañarme en esta reflexión que lleva como título Confianza en Dios. Vamos ahora, mis hermanos, a repetirlo con plena convicción. Lucas 24:45. Señor, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Y dígalo con certeza. Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Y vamos a decirlo con toda seguridad. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. ¿Y qué oraba el fariseo? ¿Qué decía el fariseo? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la parábola empieza a partir de la declaración de Lucas, en que había algunas personas en el pueblo judío que confiaban en sí mismos como justos. Esto, hermanos, no es nada raro, porque desde la niñez el judío piadoso había sido educado para cumplir las obras de la ley. El esfuerzo y la meta de ellos, el objetivo y propósito en su vida, era estar lo más cerca posible del cumplimiento de las normas, estatutos, mandatos, leyes, todo lo que Dios nuestro Señor disponía en la actitud, la conducta y la forma de vida. Es decir, la regla de vida para los hebreos estaba fundamentada en la ley, la palabra de Dios. De manera que no era raro encontrar a judíos que confiaban en sí mismos como justos. Ahora bien, ¿cómo entendían la justicia los judíos? Bueno, pues entendían que en su vida de ellos había que hacer obras en cuanto a cumplir la palabra de Dios y ir acumulando de tal manera que cuando se encontraran ante la presencia de Dios, porque habían sido llamados por Él a su presencia, entonces Dios los declararía justos
si sus obras buenas sobrepasaban o eran superiores a sus obras malas. De esta manera, el judío tenía confianza en sí mismo de que sus obras buenas superaban a las obras malas llamadas pecados en la Biblia. Entonces, por esa razón, ellos confiaban en que finalmente sus obras en cumplimiento a la ley de Dios los declararía justos delante de Dios. Sin embargo, no todos pensaban así porque estaban conscientes de que por las obras de la ley ninguna persona podía ser salvo. Es decir, no había alguien capaz de cumplir a plenitud las obras de la ley. Ni Moisés, ni David, ni Salomón, ni ninguno de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento podían haber logrado este objetivo de cumplir cabalmente la ley de Dios, ya que cualquiera de los mandamientos que era transgredido, pues traía como consecuencia que la persona se hiciera culpable de todos los mandamientos en cuanto a ser transgredidos por el judío. Entre los hebreos, en el idioma, mis hermanos, la palabra confiar o confianza o confiado es la palabra bataj. Y nosotros vamos a ilustrar qué cosa era bataj para los hebreos a través de una dinámica de grupo que hemos aprendido, pues a veces como dinámica de motivación, como para instruirnos qué significa trabajar en equipo. Entonces, asiste uno a este tipo de conferencias y la dinámica de grupo que le ponen a uno consiste en que van a ser equipos de 2 personas. Entonces, los 5 o 10 equipos que se forman son 2 personas por cada equipo. Vamos a poner como ejemplo, un equipo es Rubén y el otro equipo, y la otra parte del equipo es Jorge. Entonces, se les instruye que debe haber confianza entre los dos para poder trabajar en equipo, para poder cumplir propósitos y tener un mismo objetivo como equipo que son. De manera que entonces le dicen a Rubén, Rubén, tú párate enfrente de Jorge, mirando hacia el público, hacia el resto de los equipos. Y vas a poner tus manos en tu pecho y te vas a dejar caer de espalda. Cuando tú escuchas eso, lo piensas, ¿no? Lo piensas porque por un lado te están quitando la posibilidad de que amortigues la caída poniendo tus manos antes de que des el azotón en el suelo. Pero por otro lado, tú no sabes a qué distancia está la persona que es parte de tu equipo y que se colocó atrás de ti. Bueno, el caso que en eso consiste precisamente la dinámica para aprender a tener confianza en aquellas personas que son parte del equipo de trabajo, con el propósito de que se logren objetivos y metas para el equipo. Bueno, decides que ya estás ahí y pues ¿qué tienes que hacer? Te pones tus brazos, tus manos en el pecho y te dejas caer. Pero la persona de tu equipo, Jorge, que está detrás de ti, antes de que tú caigas y pegues con la nuca o con la cabeza en el suelo o aún tu espalda pegue en el suelo, él te sostiene fuertemente. Y se pasa el peligro, se pasa el miedo, se pasa el temor que sentías, la desconfianza que te embargaba de dejarte caer pensando que podías golpear. Y acto seguido le corresponde a Jorge ponerse enfrente de ti y Rubén entonces se pone atrás y lo mismo hace Jorge. Se pone las manos en el pecho
para evitar el que pueda recurrir a esa fuerza de sus brazos para amortiguar el golpe, porque sienta extrema desconfianza, y entonces se pone los brazos, confiadamente se pone los brazos en el pecho y se deja caer de espalda. Acto seguido, Rubén lo sostiene fuertemente abajo para evitar que se dé un golpe en el piso. Bueno, de esta manera se nos instruye de lo que significa tener confianza o sentir confianza, disipar dudas, disipar temores, quitar miedos. Eso para los hebreos es bataj. Bataj significa pues confianza, significa seguridad, significa que tú tienes un estilo de vida en donde estás confiando en alguien siempre. Significa que vives sin miedo. También significa que estás embargado, lleno del amor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces, apoyarse en alguien, estar seguro, estar tranquilo, fiar en alguien, es la palabra bataj en hebreo. Y esa palabra precisamente significa confianza. Bueno, dice el Evangelio de Lucas, dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, a los cuales ante sus propios ojos, en este caso de los fariseos, eran personas injustas. Vamos a decir que a sus propios paisanos o los propios hebreos, entre ellos se consideraban todos justos, y a los que eran injustos, al parecer de los judíos, pues eran los gentiles, las otras gentes, las otras naciones. Y a lo mejor en ciertos extremos, pues aún dentro de los propios judíos, había grupos que consideraban que ellos eran los justos y que los demás eran los injustos. El que confía en sí mismo como justo es una persona que confía en el poder de su mente, que confía en su intelecto. Además, tiene confianza en la fuerza de su voluntad. No va a claudicar. Él va a seguir haciendo las obras que lo acerquen a la justicia para que sea declarado justo delante de Dios. Pero además también va a confiar en sus sensaciones, en sus presentimientos y en su propia experiencia. Ese es el tipo de persona que confía en sí mismo como justo. Todo lo demás para él no tiene valor, porque él se autoestima, tiene una opinión de sí mismo muy alta y él se considera justo delante de Dios. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña en el libro de los Proverbios, capítulo 3, lo correcto o incorrecto que hay en confiar en ciertas cosas que Dios como humanos nos ha dado. Y nos exhorta a que confiemos en Dios de todo nuestro corazón. Vamos a ver el capítulo 3 de Hebreos para complementar la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 18, que es el que ya leímos. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí tenemos dos conceptos importantes en toda la vida cristiana. Primero es lo que entendemos como corazón, y segundo es lo que entendemos como prudencia. Entonces,
En cuanto al corazón, el libro de los Proverbios nos exhorta a que confiemos, a que nos fiemos de Jehová con todo nuestro corazón, absolutamente todo. No tenemos que guardar ningún rinconcito de temor, ningún rinconcito de dudas o de desconfianza hacia nuestro Dios. Por más que en el transcurso de nuestra vida muchas de las cosas que le hayamos pedido a Dios, Él no nos las haya contestado positivamente conforme al anhelo de nuestro corazón. Dios es más sabio que nosotros. Dios, aun cuando no nos dé aquello que le pedimos, eso no debe ser motivo de desconfianza y dejar de pedirle o dejar de insistir o dejar de adorarle y ser agradecidos con Él. No debe ser motivo de desconfianza. ¿Por qué? Porque Dios es amor y todo lo que hace hacia nosotros va acompañado de ese amor que Él nos tiene. Por eso nosotros tenemos que fiarnos de nuestro Dios, de Jehová, nuestro Dios, con todo nuestro corazón. Si yo tengo un corazón dividido, con toda seguridad que una parte va a ser de confianza y otra parte va a ser desconfianza, dudas y temor, incertidumbre, inseguridad, desasosiego. Pero esto, mis hermanos, un corazón dividido no agrada absolutamente en nada a Dios, porque no hay confianza plena. Por eso la exhortación es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que confiemos en Él. Ahora, es bueno que en estos momentos ya nos preguntemos, ¿estoy confiando en Dios con todo mi corazón? Para cualquier decisión que tomo en la vida, primero platico con Dios, primero oro a Él, primero le cuento la encrucijada en la cual estoy metido, le cuento las alternativas que hay en mi vida y le pido a Él que me guíe por su Espíritu Santo para tomar la mejor decisión y elegir el camino que Él me señala para que yo pueda ser conducido por el Espíritu Santo. Hago eso o sencillamente me baso en mi propia experiencia y digo, no, pues la vez pasada que me ocurrió algo parecido, me equivoqué y tomé un camino erróneo y trajo consecuencias severas en mi vida. Pero ahora no lo voy a hacer así, confío en mi experiencia. A lo mejor también confías en lo que llaman el feeling, ¿no? En el sentimiento. No, como que siento que no es por aquí. No, no se trata de sentimientos ni de experiencia. Se trata de que tú pongas toda tu confianza en Dios. En la vida práctica tomamos cientos y miles y millones de decisiones en nuestra vida. Muchas se van repitiendo y desafortunadamente caemos 2, 3 o más veces en la misma decisión errónea. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios con un corazón confiado. Lo consultamos deseando que Él haga lo que nosotros queremos o que Él nos autorice a hacer lo que hay en nuestro corazón, que es lo que el corazón desea. Hermanos, tenemos que amar a Jehová nuestro Dios y tenemos que fiarnos en Él con toda nuestro corazón. Entonces, tenemos que recordar que hay personas que se estiman a sí mismos como de alta opinión y que confían en sí mismos como justos. Hay personas así. Pero la Biblia nos dice con toda claridad, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es la prudencia? ¿En dónde está la prudencia? Bueno, la prudencia es un don de Dios. Cuando nacimos, Él nos dotó de ese don de prudencia. En nuestra vida, la prudencia se tiene que ir fortificando, se tiene que ir haciendo fuerte. Tenemos que ir aprendiendo de cosas en la vida que provocan daño en nosotros porque no somos prudentes. Pero la prudencia va madurando y va ayudándonos durante nuestra vida física extensiva. Sin embargo,
aún con todo eso, aunque esté llena de mucha experiencia en la prudencia, la Biblia dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Es decir, no confíes en tu prudencia. No la uses como bastón para apoyarte. ¿Por qué? Porque la prudencia también nos puede engañar porque va a obedecer más bien a los deseos perversos de nuestro corazón. Y si nos apoyamos, ese bastón se puede convertir en un arma que traspase nuestra mano y que nos haga daño, así como cuando Israel se apoyó en Egipto y Dios le dijo: Egipto es un bastón que te va a traspasar la mano porque te has apoyado en él. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia, dice el versículo 5. La prudencia, dijimos, es un estado de desarrollo que se encuentra en la mente, por lo que la consideramos como estado de desarrollo mental. ¿Qué creían los griegos en cuanto a la prudencia? Bueno, pues decían primeramente que prudencia es frónimos. Frónimos es la palabra en griego que describe en español lo que conocemos como prudencia. Y tiene una familia de palabras muy interesantes. De la palabra frónimos tenemos la palabra frente. Esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque para los griegos frónimos estaba aquí en la frente. Es decir, el cerebro, lo que está detrás de la frente. Ahí estaba la prudencia, ahí estaba frónimos. Pero además, si una persona, vamos ahora a ponerlo en el tiempo moderno, si una persona conducía su vehículo a alta velocidad en un lugar riesgoso, peligroso, como puede ser el viaducto o puede ser el circuito interior o puede ser el periférico, y va como loco manejando sin freno, esta es otra palabra que tiene que ver con frónimos, frente, freno. Va sin freno, se dice que esa persona es frenético. ¿Por qué? Porque va sin freno, va manejando locamente, aún a riesgo de su vida, va exponiendo su vida, actúa frenéticamente. Y el frenesí es algo que raya en el desorden de la sensatez, en el desorden de lo apacible, en el desorden de lo que es la quietud en la vida. El frenesí, el frenético, son palabras que están relacionadas con la palabra prudencia. Claro, en sentido adverso, en sentido contrario. El frenético es imprudente. El que no pone freno en su vida es una persona imprudente. Pero la prudencia es el frónimos, es la persona que es astuto, sagaz, inteligente, que es reflexivo, pensativo, que ve más allá de lo que está enfrente de sus ojos y entonces equilibra bien la situación antes de tomar una posición. Sin embargo, dice la palabra de Dios, con todo y eso, que puedes tener una vasta experiencia en tu prudencia, no te apoyes en ella. Mejor fíate de Jehová de todo tu corazón. Y entonces aquí entra lo que a mí me gusta insistir mucho. Hermanos, no hay ningún antagonismo, no hay ninguna adversidad, no hay ningún contraargumento entre la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Dios nos pide que nos fiemos en Él de todo nuestro corazón, también nos pide que tengamos confianza de Él con toda nuestra mente. Es decir, que le amemos, pero precisamente el seno del amor es lo que alberga la prudencia también. ¿Por qué? Porque la prudencia, la sensatez, es la confianza, que significa que no tiene temor. Y acuérdense ustedes que el perfecto amor echa fuera el temor, lo dice el apóstol Juan en su primera epístola. Entonces, nosotros tenemos que
apoyarnos en nuestro Dios, no en nuestra propia prudencia. Seguramente la razón por la cual la palabra de Dios dice esto es porque aún la misma prudencia nos puede llevar al fracaso. Ahora bien, cuando ya somos hijos de Dios y efectivamente nuestro corazón está depositado con toda confianza en Dios, claro está que entonces tenemos una prudencia que está cobijada, que está incentivada, que está motivada por el don del Espíritu Santo que Dios nos dio para que esa prudencia sea una prudencia iluminada por la palabra de Dios, por el entendimiento que tenemos en la palabra de Dios y que de esta manera va transformando nuestra vida para ser más y más semejantes a Jesucristo. Pero sigue diciendo más el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Una persona que no confía en Dios de todo su corazón es una persona que no reconoce a Dios en sus caminos. Llámese caminos en este caso, hermanos, el conjunto de todas las facetas de nuestra vida y sobre todo en los momentos en que hemos de tomar decisiones importantes, vitales en nuestra vida. Tenemos que ser muy prudentes con la prudencia que Dios nos ha dado para que podamos tomar decisiones que no dañen a terceras personas. Casi no hay decisión que tomemos, pienso yo, que no afecte a terceras personas y que les haga daño y que tengamos que cargar nosotros con la culpa de ese pecado que cometimos, con la maldad que hemos cometido. Dios perdona, claro está, porque no hay pecado que el hombre haya cometido que Dios no tenga poder para sanar, para curar, para vendar esa herida, para perdonar ese pecado. Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero nosotros, hermanos, no olvidemos que el pecado trae consecuencias en nuestra vida. Entonces, por eso dice, reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que hagas, en todo lo que pienses, en todo lo que digas, en todas tus actitudes, toda tu conducta, todo tu estilo de vida, todo tu carácter, todo tu raciocinio, todo tu entendimiento, toda tu percepción, toda tu comprensión, toda tu mente, memoria, imaginación, todo lo que está en la mente. Nosotros tenemos que reconocer que la mente debe ser llevada cautiva a Dios en obediencia absoluta. ¿Por qué? Porque Dios pide que le amemos con toda nuestra mente. Lo dice en el libro de Deuteronomio y también lo repite Jesucristo en el libro de Mateo, cuando el intérprete de la ley le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el mismo nivel de demanda que Dios tiene con respecto a nuestro corazón para que le amemos de todo corazón es el mismo nivel de demanda del amor que Dios quiere de nuestra mente. Así que no hay antagonismo entre alma y mente, no hay revanchismo ni rivalidad. La mente debe amar a Dios así como el corazón ama a Dios. Y una mente que ama a Dios es una mente rendida a Él en todos los estados de desarrollo que contiene la mente. Que, hermanos, por eso es que repetimos nuestro texto de Lucas 24:45, porque el Señor abre nuestro entendimiento y el entendimiento, la noia o la nia, es un estado de desarrollo de la mente. Y para arrepentirnos, para sentir la pena, el dolor por el pecado cometido, necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento es que la mente cambie de parecer, que la mente cambie de forma de pensar. Así que yo estoy de acuerdo con los hermanos que sostienen que aún la fe
requiere conocimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes leen cuidadosamente lo que dice Romanos 10:17, que muchas veces lo citamos erróneamente, ¿cómo repetimos Romanos 10:17? Decimos de esta manera: la fe viene por el oír. Hermanos, la fe no viene por el oír. Miren ustedes lo que dice, precisamente Romanos 10:17. Vamos a leerlo. Yo ya me di cuenta y lo he mencionado en Romanos 10:17. Dice con toda claridad: así que la fe es por el oír. Es decir, la fe existe, la fe es real. No quiero pensar que es un ser ontológico, no, pero la fe viene a la realidad como algo invisible que nosotros podemos ver y sentir por oír la palabra de Dios, por supuesto, pero no digamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque Pablo está diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando la fe existe en tu corazón, cuando oyes la palabra de Dios y por supuesto el Espíritu Santo es el que te pone la fe, porque la fe, conforme Efesios capítulo 2, es un don de Dios. Por eso claramente dice que nuestra salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No que yo sea proactivo y en mi corazón se produzca la fe para creer en Jesucristo, no, sino que el Espíritu Santo la pone en mi corazón cuando estoy oyendo la palabra de Dios, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa fe que me es puesta por el Espíritu Santo me inclina a depositar esa fe o esa confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne o por sangre o por voluntad de varón, sino por Dios. Hermanos, somos hijos de Dios porque somos engendrados por Dios. Por eso es que le hemos recibido en el corazón, le hemos recibido como nuestro Salvador eterno, porque Dios es eterno. Entonces, por eso sigue diciendo, reconócelo en todos tus caminos. En todo lo que tú hagas, hermano, desde que te levantas, cuando despiertas, hasta que cierras tus párpados para quedarte dormido, y aún durante las noches, tú confía en Dios, en que vas a despertar para darle gracias a Dios por ese día y por todas sus bendiciones y el cuidado que tuvo para contigo durante la noche que descansaste, la noche que dormiste. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo no sé ustedes, hermanos, pero las cumbres de Aculcingo me marean. Las cumbres de Maltrata me marean. Y aquí en Oaxaca, cuando va uno hacia el poblado de Villalta, hay tantas cumbres, hermanos, que la primera vez que yo visité ese lugar, de ida y de regreso, estuvimos ahí un día y una noche, pero el viaje de ida y de regreso me duró el mareo como 3 días, de que me quedó el estómago totalmente revuelto, y eso lo hace a uno pasar un día intranquilo, descontento, sin el gusto de estar ahí, a lo que fuimos, a lo que fuiste. Ya no estás contento, no estás a gusto, y no hay paz en tu corazón, hay desasosiego porque tienes hasta deseos de vomitar por el mareo que te provocó. Bueno, por eso me encanta pensar que si yo me apoyo en el Señor, que si yo
lo reconozco en todos mis caminos, entonces Él enderezará mis veredas. Fuera vómitos, fuera mareos, fuera ascos, fuera todo eso, porque el Señor va a enderezar mis veredas. Esas cosas que les menciono y que son tan asquerosas, bueno, ocurre en la vida de las personas que no toman en cuenta al Señor en sus vidas. Espiritualmente hablando, andan con una cara que parece que tienen una náusea interna, pero es porque ellos no le piden a Dios que Él enderece sus veredas, que Él los lleve por un camino recto, seguro, permanente, que es el camino que nos mostró la persona de Jesucristo en Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fuera náuseas, fuera ascos, fuera sensaciones desagradables en tu vida. ¿Por qué? Porque estás confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Y luego, para complementarlo y hacer contundente este pensamiento, dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, no te apoyes en tu prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, no confíes en ti mismo como que eres justo, como que eres muy fiel, como que no le haces daño a nadie, como que no tienes nada que deberle a la vida, como que tú dices, aquí estoy, muy seguro de mí mismo, yo confío en mi experiencia, mi capacidad, en mi intelecto, mi voluntad, que es firme, nadie me mueve de mi creencia, nadie me mueve de mi forma de pensar. No, fíjate esos pensamientos, y perdóname que te diga, pero todos tus estudios y posgrados y lo que tienes son basura delante de Dios. Cuando menos así lo estimó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, cuando él decía, ¿alguien tiene confianza en sí mismo? Yo tengo más argumentos para confiar en mí mismo, porque soy hebreo de hebreos, porque conforme a la ley soy fariseo, y además como en cuanto al cumplimiento de la ley, soy una persona que no puede ser reprobada, soy irreprobable en cuanto a la ley. Además, tengo un celo por la palabra de Dios que hasta me llevaba a perseguir a la iglesia del Señor. Dice, pero todo eso, ser de la tribu de Benjamín, todo eso que era para mí ganancia, ahora lo considero como pérdida por el amor de Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, todo eso que tú tienes, ese bagaje que traes arrastrando desde que te hiciste joven, adulto, y que además percibiste la herencia de tus padres y que te dieron una colegiatura, que te dieron una educación en el colegio más caro y que te hacen tener mucha confianza en ti mismo y como que estás sobrevaluado por ti mismo y como que tienes una más alta opinión y más alto concepto de ti que el que debes tener, hazlo a un lado. Te lo digo con todo respeto, es bagaje, es basura en tu vida. Lo importante es que tengas en tu corazón la confianza en Dios, porque la confianza está inmersa en el amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor, la duda, y eso es la confianza. No tener temor, no tener ninguna duda del porvenir, no tener ninguna desconfianza, estar completamente seguro de que cuando el espíritu sea apartado de mi cuerpo y mi cuerpo se vaya al sepulcro, mi espíritu se va a ir con Dios porque Él me lo dio y voy a estar con el Señor por toda la eternidad. Esa es la seguridad, esa es la esperanza, esa es la confianza,
Esa es la convicción y la certidumbre que los cristianos tenemos. Por eso, nosotros aprendemos aquí en la palabra de Dios que, número uno, tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón. Es decir, la sede de nuestros sentimientos confía en nuestro Dios. Y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es decir, la sede de nuestros conocimientos, la mente, también tiene que confiar plenamente en Dios. No apoyarme en mi prudencia es apoyarme en Dios. O esa prudencia cuando está siendo transformada, iluminada y tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Reconocer a Dios en todos mis caminos y Él va a enderezar mis veredas. No apoyarme en mi propia opinión, no ser sabio en mi propia opinión, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, dice versículo 2, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tener confianza en uno mismo es tener más alto concepto de sí, de uno mismo, que el que debe tener. Pero en el Señor somos nosotros bienaventurados. ¿Por qué digo que somos bienaventurados? Porque dice el Salmo capítulo 40, versículo 4, dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre. Es decir, no solamente usas adecuadamente tu prudencia, no solamente consultas a Dios para la toma de todas tus decisiones, no solamente confías y estás seguro plenamente en Dios en cuanto a tu vida venidera, la vida futura, que es la vida eterna, sino que además eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque has puesto en Dios tu confianza. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Tú estás confiado en Dios y no confías en tus propias fuerzas, ni en tu propio intelecto, ni en tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque tu voluntad ha sido rendida con toda humildad y mansedumbre ante la soberana voluntad de Dios. Esto no es un acto despótico de Dios hacia la humanidad, hacia los hombres, hacia los cristianos que aman someter su voluntad a la voluntad de Dios. No es acto tirano, es un acto de amor de Dios hacia nosotros, porque Él quiere perfeccionar en nosotros la voluntad nuestra, la humana, redimida por Jesucristo ahora, pero quiere que nuestra voluntad vaya siendo más y más perfeccionada para ser como la voluntad de Jesucristo, el Hijo de Dios. De manera que tenemos muchas bienaventuranzas, tenemos muchas bendiciones por confiar completamente en Dios. Yo te pido, hermano, en el nombre de Jesucristo, que si tú haces un análisis de tu vida anterior y descubres que la confianza que tienes hoy es la misma confianza que tenías hace 5 años, cuando la truncaste en su desarrollo y crecimiento, porque Dios no te concedió el auto que le pediste, porque Dios no te dio la casa que tú tanto deseabas, porque Dios no le concedió a tu hijo tener la licenciatura en medicina o como abogado o como cirujano o como la carrera más difícil, que es la de contador público auditor. Fue imposible en esos momentos y entonces
detuviste la confianza que tenías en Dios, si tú de aquel entonces a ahorita sigues teniendo la misma confianza, hermano, en el nombre de Jesucristo, aumenta tu confianza en Dios. Cree confiadamente, sin ningún temor y con toda seguridad en nuestro Señor, porque vas a recibir muchas más bendiciones, no automáticamente, hermano, porque a lo mejor vienen pruebas, a lo mejor vienen aflicciones, pero ahí es donde tú vas a demostrar una confianza firme, segura en nuestro Dios, el cual no te va a defraudar, el cual te va a garantizar que tu confianza está bien puesta en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder para lograr salvar tu vida plenamente y llevarte hasta su presencia por la eternidad. Cierra tus ojos un momento. Dios y Padre Celestial, gracias porque has hablado a mi corazón. Señor, yo quiero tener más confianza en ti. Que tu Espíritu Santo me dé más convicción, más certidumbre. Quita de mí toda duda, todo temor. Aumenta en mí el amor hacia ti, Señor, porque tú me amas tanto, tanto, que mi amor es pequeñito hacia ti, Señor, pero quiero amarte más y más. Padre, me entrego a ti en cuanto a mis rebeldías. Pongo en ti mis celos, mis iras, mis contiendas. Pongo en ti mi voluntad, mi raciocinio, mi inteligencia, mi carácter, mi personalidad. Todo lo pongo en ti, Señor, para amarte con todo mi corazón, para tener confianza en ti con todo mi corazón y tener confianza en ti con toda mi mente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, y les invito a que podamos tener una segunda parte de este tema para que veamos lo de el publicano. Así que vamos a hacer, hermanos, a terminar y que el Señor nos bendiga y esperamos vernos en la segunda parte de este tema de lo que es misericordia y qué significa ser propicio a mi pecador. Dios nos bendiga.